sin palabras. María Ángeles está a vuestra disposición, a nuestra disposición, por si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, etcétera. Ahí al final. No os veo muy bien, o sea que vosotras mismas. Muchas gracias primero por tu exposición. Quería preguntarte si estos modelos has tenido ocasión de debatirlos en alguna mesa política y qué te han dicho. Sí, sí que los ha debatido. Pues constantemente. Ya me gustaría más todavía de lo que lo he hecho. ¿Qué me han dicho? Pues en general palmaditas en la espalda. Pero después verlo llevado a la práctica cuesta mucho trabajo, ¿no? Yo cuando salió la ley de dependencia pensé que era la gran ley de la democracia, más importante que ninguna otra, pero es una ley que después ha pinchado en la práctica mucho, ¿no? Ha mejorado efectivamente en algunos casos la situación, pero las expectativas que había levantado se han quedado muy por debajo. Y me parece que cuanto más insistamos, sobre todo debido al fenómeno del envejecimiento, mejor, ¿no? Soy testiga. Vino a un acto que convocó el Partido Socialista en el Senado de España y hizo una exposición brillante y clara como esta, pero además en honor a la verdad, ella dijo que había pensado si decir que sí o que no, y dijo que sí, que venía, y que además lo que ella planteaba allí lo plantearía en otros partidos políticos si la llamaban, porque ella lo que quiere precisamente es que esto avance. Y también el último premio que le han dado, que yo sepa, es el premio Ana Tutor, que creo que le hizo mucha ilusión también. Bueno, porque en ese, quiero decir que bueno, ella lo quería decir porque creo que ella demuestra que siempre está a disposición, porque cree mucho en la causa. Yo le agradezco mucho a Carmen Alborg que haya sido tan clara, porque efectivamente yo empecé, el día del Senado, empecé mis palabras diciendo si otro partido político me hubiera invitado habría ido. Pero quien me invitó fue quien me invitó. En otras ocasiones me han invitado a otros partidos, pero yo no tengo una afiliación a un carnet, pero el partido que me invite, pues con muchísimo gusto le diré lo que pienso, ¿no? Cada cual que coja lo que quiera. Bueno, agradezco la intervención, por supuesto, yo quería preguntar si esto que tú, con lo que escribimos y todas estas propuestas, con lo que tú puedes hacer definiciones y de esta manera calibrar estas cosas, si se ha aplicado en algún momento hacia la revisión histórica. Es decir, si esto mismo que propones se puede proyectar hacia atrás, o si se ha hecho o cómo se ha hecho, de forma que todos estos cuidados que pertenecen al ámbito familiar y a las mujeres, o que reconocen también la familia como unidad de producción, puede ayudar a revisar el relato histórico y a dar un poco más de presencia en ese respecto a las mujeres. Se ha hecho, pero en el análisis histórico, si ahora es difícil, en el histórico más difícil todavía, ¿no? Proyectar hacia atrás. Sí que hay gente que está tratando de hacerlo. Lo que ha cambiado mucho es el modelo de familia. Entonces, hay bastantes estudios sobre, por ejemplo, cuántas mujeres cuidadoras potenciales había en cada momento por cada persona dependiente. Y sabía que había muchísimas. En concreto, respecto a los viejos, yo recuerdo ahora algún estudio, aunque no te podría decir sobre qué año era, que decía había 7 mujeres disponibles. Y en este momento, en algunos sitios, está invertida la pirámide y resulta que ya no llega ni a una. O sea, es más grande el gorro del champiñón que la base que lo sustenta. Pero, y si no lo hubiera, tendría que haberlo. O sea, que es una línea de investigación que está ahí abierta y es compleja por eso, porque no se trata solamente de ver cómo era la población, sino cómo se distribuía por hogares. Yo tengo una duda grande, y es que en este momento que la economía está en baja forma a nivel de trabajadores y trabajadoras, ¿qué nos va a pasar a todas las personas, hombres y mujeres, que vivimos solos?
¿cómo nos van a cuidar? Porque en este momento alguna familia ha recuperado a los mayores para poder comer, pero dentro de unos añitos ya no habrá eso. ¿Qué tenemos que hacer nosotras para procurarnos un cuidado? Porque no hay personas a nuestro alrededor que nos cuiden. ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos hacemos cooperativas? Pues yo creo que la solución nunca va a ser individual, porque, mira, yo he trabajado mucho calculando cuánto tendrían que ser los impuestos. Así que hago un cálculo muy sencillo. Suponte que tú empiezas a trabajar con 25 años, a trabajar con empleo, quiero decir, ganando dinero, y estás ganando dinero hasta los 65. Vale, ¿cuántos años has estado ganando dinero? 40. Vale, 40. Y suponte que te vas a morir con 85. Entonces son 20 más. 25 y 20, o sea, los primeros 25 más los 20 son 45, ¿no? Estás 40 años ganando dinero o produciendo para el mercado y 45 años que no. ¿Cuánto tendrías que ahorrar el tiempo que estás produciendo para el mercado para poder pagar los 25 años previos? Porque si no, se lo tienes que pagar a quien lo pagó por ti. Eso no es más de una deuda anticipada que otros te han ido cubriendo, te han ido prestando. Y los 20 años después. Y el tema interesante es que ahora ya no vamos a vivir 85, sino que vamos a vivir... Ayer leía yo unas declaraciones de María Blasco en que estaba hablando de 120, pero yo estaba en la Comisión de Envejecimiento, del Ministerio de Sanidad, donde estaban los presidentes de la Asociación de Gerontología, de Cáncer, de no sé cuántas cosas más, y decían que si la investigación se aplicara a algunos puntos concretos de nuestros cuerpos, que son, por así decirlo, lo más frágil, lo más... y se encontraran recambios o solución para que eso no se hiciera, se podía empezar a contemplar un panorama de 500 años. 120, 500, lo que quieras. Lo que no hay duda es que cada poco tiempo la esperanza media de vida aumenta unos cuantos días. Y vamos sumando. Todos los datos de España, bueno, hace 2 años hubo un pequeño bajón, pero los demógrafos piensan que nada más ha sido un bajón coyuntural, que vamos a seguir para arriba. Pero la producción... El dinero de la producción. El dinero de la producción pudiera aumentar si hubiese una nueva revolución industrial de otro tipo, no sería como la antigua, en que de repente consiguiéramos producir muchísimo con poco esfuerzo. Y entonces de ese excedente producido por la nueva revolución podríamos comer muchos más durante muchos más años. Ahora, si eso no aparece, y eso solo aparecerá, entre otras cosas, si se invierte muchísimo en ciencia, investigación y tecnología, entonces no. Por otra parte, hay una dimensión en la que yo no he entrado hasta ahora, que es la dimensión internacional. Lo lógico es que a nosotros no se nos vaya a dar mucho más, porque hemos acumulado como continente, como país rico, que forma parte de un club de riquísimos, hemos acumulado un montón. Y tenemos a los chinos, a los indios, a los nigerianos que están deseando acceder a parte del pastel, ¿no? Entonces, va a ser difícil que nosotros superemos el nivel de acumulación que nos ha permitido repartir después. No es muy halagüeña mi respuesta. Entonces, yo lo que diría es, en primer lugar, no intentar resolver el tema individual. Es un tema que hay que resolver colectivamente. Y puesto que todas las decisiones respecto a la distribución son decisiones que tienen que ser negociadas con otros grupos sociales porque se trata de redistribuir un pastel, cuanto más estratégica, más fuerte sea la capacidad de organización, mejor. Si estás suelto, fragmentado, contento, temeroso, ocupadísimo cuidando a otros que están aún peor que tú, no esperes que pase nada. Hay, por ejemplo, ahora mismo acabo. Hay, por ejemplo, dos tipos de demandas sociales, que una de ellas ha tenido bastante éxito y otra muy poco, debido precisamente a que una de ellas la plantean sobre todo hombres y mujeres jóvenes y otro tendrían que plantearlo hombres y mujeres mayores. Me estoy refiriendo al aborto y a la eutanasia. El aborto o los derechos reproductivos en general es algo que preocupa mucho a la gente joven. Mal que bien, han avanzado mucho. Los derechos relacionados con la salida, con el decir adiós, con la dignidad en el momento final, todas esas cosas han avanzado lentísimos.
¿Por qué? Básicamente porque no tienen fuerzas que les tendrían que pelear para conseguir. O porque los que les pudieran pelear a su favor están tan ocupados, tan desorganizados, con tan poco acceso al control de la sociedad, que tampoco tienen fuerza. Entonces, organizarse y más organizarse todavía. Porque un problema será la producción de recursos y otro distinto el acceso a un trozo de los recursos colectivos. El primero tiene otro tipo distinto de solución, pero el segundo no tiene más solución que una solución política, que es una redistribución de lo poco o mucho que haya. Muchísimas gracias, es un placer, una enorme satisfacción. Siempre digo, aquí en Valencia, pues seguimos continuamente. Pero hay una cosa que de todo lo que has comentado que me ha llamado mucho la atención, y es ese detalle de la necesidad menor de cuidados de los enfermos mentales. Un poco te has añadido la explicación, y era por el consumo farmacéutico. Me interesa mucho ese grupo, ese sector, y no sé si cabría plantearlo también en esa dimensión de las carencias de investigación, porque yo también creo que posiblemente, si igual vamos a ser todos dependientes, también vamos a ser casi todos necesitados de cuidados de enfermedad mental, y a veces todo va junto. Y ese grupo de población seguramente no sé si necesitan menos cuidados, lo que sí que pienso es que están muchísimo peor atendidos. El gasto farmacéutico, sin embargo, es muchísimo mayor comparativamente con otros. Eso que parece que es debido al consumo y al uso farmacéutico, habría que ponerle quizá un punto de atención, porque no sé si es mucho, si es poco, si es demasiado, si también hay muchos intereses ahí. Ese tema me preocupa mucho. Y luego, por el otro lado, el déficit de cuidados que tienen estos pacientes. No sé si es que no estoy rebatiendo lo que has dicho, sino que me ha llamado la atención, porque precisamente iba a tocar el punto, creo, de los grupos más desfavorecidos que tenemos. Me encanta que hayas hecho esa pregunta. El día 7, si te animas a venirte a Pamplona, doy la conferencia inaugural en el Congreso de Enfermería dedicado expresamente a enfermos mentales, donde trataré el tema con muchísimo más detalle, ¿no? Yo creo que sí es el grupo más desfavorecido, más difícil y también, aunque lo has apuntado ligeramente, creo que, de hecho hay muchísima investigación sobre ello, creo que hay por así decirlo, una tendencia a la medicalización de la enfermedad, sobre todo porque es mucho más barato dar una píldora que estar 2 horas hablando contigo. Si he puesto como ejemplo de que son baratos, no quiere decir que debieran ser baratos. Quiere decirse que son los que consumen menos tiempo de cuidados. Menos tiempo de cuidados porque, bajando el nivel de actividad, pues pueden ser relativamente poco demandantes, por así decirlo, intensivos o de urgencias. Creo que es el sector más difícil y además en el plano legal pasa lo mismo. La legislación española para nada está pensada contando con los enfermos mentales. Un enfermo mental, por ejemplo, de llegar a un enfermero, sale corriendo, desaparece, y ¿quién tiene la posibilidad de decir no, ven que te van a ver, que no te... sale corriendo y desaparece? O cómo se resuelve el tema de la incapacitación de un enfermo mental, cuando tú te puedes encontrar con que si el enfermo mental produjera, en estos días ha habido una serie de cosas tremendas que se ha puesto que eran enfermos mentales, ¿no? Pues el estigma es muy fuerte. Entonces las familias pueden, por miedo a ese estigma, precisamente de alguna manera encubrir o no descubrir una situación patológica. Pero, por otra parte, el tema legal es que si hay una incapacitación, la persona que asume inmediatamente la tutoría, en caso de que haya un problema, es responsable. Con lo cual, los familiares tienen un verdadero pánico, hacen una incapacitación que quisieran hacer, porque ¿qué sucede al día siguiente? Si tienen que responder ellos, los tutores, de algo que haya hecho el enfermo, ¿no? Entonces, esto ya es completamente personal. En una ocasión estuve en Barcelona, cerca de Barcelona,
con la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales, ¿no? Y de una conferencia, pues yo creo que normal, como las que yo doy, pero un poquito implicada, ¿no? Y casi pierdo el avión, porque era un sitio enorme, lo había hecho en un polideportivo, ¿no? Y había montones y montones de gente, muchas familias con sus propios enfermos. Entonces, cuando salí, les había gustado la conferencia y me agarraban, tiene que venir a no sé dónde, tiene que gritar, tiene que decir esto. Yo creía que no salía nunca de ahí, por la emotividad tremenda que volcaron sobre mí. Y puedo decir que lo mismo, me daban unas ganas enormes de deshacerme emocionalmente, y comprendí a los psiquiatras que tienen que hacer un tratamiento para distanciarse del tema que están tratando, ¿no? Estuve 15 días, solamente me ha pasado eso en 2 ocasiones. Una vez que me quedé atrapada por la nieve, pensé que podíamos morir por la nieve, una ventisca extraordinaria, y nos sacó la Guardia Civil. En esa ocasión, y en la otra fue esta, en la conferencia con los familiares de los enfermos mentales. Durante 15 días yo estuve absolutamente alterada por la descarga emocional que produjo en mí aquella situación. O sea, estaba durmiendo y me despertaba completamente, no sé cómo se dice eso, saturada, ¿no? Por la intensidad que me habían transmitido de cómo era su situación los familiares de los enfermos. Y pensé, no tengo fuerza suficiente como para hacer otra conferencia como la que hice el otro día en Barcelona, por lo menos en estas circunstancias. Así de fuerte es la situación. Una simple exposición a un trato en un lugar tan protegido me dejó 15 días emocionalmente alterada por la fuerza de las situaciones que me transmitieron. Y casi todo era darme abrazos, no digo si hubiera podido ser agresiva, era fundamentalmente afectiva, pero tal fue la intensidad. No sé si creo que he respondido. Si quieres más, vente a Pamplona y lo hablamos con Creo que la acabas de convencer. En la sala, que sepas, María Ángeles, que hay especialistas, algunas buenas amigas que han dedicado buena parte de su profesión al tema de salud mental, y que aquí en Valencia hay una plataforma de salud mental precisamente muy activa, o bastante activa, porque sí que son los grandes olvidados, ¿no? Y olvidadas, y todo el coste que supone, pues, los cuidados que tú tan perfectamente nos has contado. Os recomiendo que vayáis a ver la última fiesta, la fiesta de despedida. Es sobre la eutanasia y todas estas cosas que hemos hablado hoy. Lo digo para que, si alguien más quiere preguntar, darle un poco de tiempo para que pregunte. No es exactamente una pregunta. Bueno, primero, muchísimas gracias. ¿Había alguna palabra? No. Vale. Que muchísimas gracias por tu intervención, porque aunque no ha sido precisamente optimista, yo creo que es... Y entonces un poco por ahí iría mi reflexión. O sea, es evidente que no pueden ser soluciones individuales, que tienen que ser soluciones colectivas, porque es que estamos hablando de políticas públicas. Tú lo has dicho al principio, pero son a mí siempre me pasa además que el desarrollo de la ley de dependencia, que me parece muy interesante, me parece al mismo tiempo muy instructivo y algo en lo que hay que pensar, porque es una ley que se hizo con muy buena voluntad, o sea, y además yo doy fe en aquel momento de que se hizo con muy buena voluntad. Luego su aplicación en unos casos se ha hecho con buena voluntad y en otros evidentemente con no tanta, pero lo que se nota es que nadie tiene ganas de poner dinero para eso. Es decir, que existiera buena voluntad o no existiera buena voluntad, es que cuando llega el momento de hacer el reparto y hacer unas políticas públicas que de alguna manera ahí ya estaban diseñadas, es decir, no había lo que se tenía que intentar se hizo, y yo creo que no se hizo mal, pero después es que nadie tenía ganas de poner dinero para eso, ni los que tenían buena voluntad ni los que tenían menos buena voluntad. El problema real es que no tenían ganas. ¿Por qué? Porque veían que era algo que, a pesar de que en Valencia, donde sabes que la situación a ese nivel es tremenda, ¿no?, hay una plataforma de dependencia súper activa y donde se han hecho montones de acciones y tal, es que entonces simplemente mi reflexión, o sea, lo que estaba pensando es
que parece algo así como que lo que hay que hacer es predicar y predicar y predicar y predicar y decirlo mucho y decirlo mucho y decirlo mucho, pero ¿y qué? Porque tú has dicho palmaditas en la espalda, pero bueno, que son unas políticas públicas que resultan muy poco atractivas para las personas que tienen que distribuir los recursos. Eso es la sensación que tengo yo. Las personas que tienen que distribuir los recursos. Claro, ¿qué recursos tienen las personas que tienen que distribuir los recursos? ¿Quién le da los recursos? ¿Quién le da? Es que no hay mejor análisis de prioridad que los presupuestos generales del Estado o de la entidad que se quiera. Al final, ¿te gusta mucho esto? ¿Cuánto dinero estás dispuesto a poner? ¿A quién le vas a sacar el dinero que vas a poner? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a poner? Eso es tener un valor. Lo demás, palmaditas en la espalda. Bueno, pero hay palmaditas y palmaditas, ¿no? Bueno, Marina. Sí. Bueno, agradecértelo profundamente. Yo soy una cuidadora de familia. Por supuesto que no solo eso, y gracias a las compañeras y a los compañeros. Pero a mí hay una cosa que sí que es cierto, que el tema del cuidado, todo lo que se pueda mejorar tiene que ser por una lucha colectiva. No me cabe la menor duda. Pero paralelamente se está produciendo también una proliferación de asociaciones de lucha contra el Alzheimer, asociación de lucha contra la fibromialgia, contra todas aquellas enfermedades raras o no raras, comunes o no comunes, comunes a partir de una determinada edad, que acaban en una discapacidad también más o menos profunda. Entonces, mientras las asociaciones van cubriendo parte de ese tiempo de cuidado, pues el tiempo del fisio porque no se hace en casa, el tiempo de la musicoterapia porque no se hace en casa, eso pues a los poderes públicos no lo toman como propio, y es una ONG, 2, 3, 20, las que sean, las que van poniendo pequeños parches, y no es para nada una política social imprescindible para la propia ciudadanía que está envejeciendo o que estamos envejeciendo. Entonces, más que nada es, a veces, bueno, es verdad que es una manifestación de impotencia, pero también es una manifestación, es un grito. Lo que quiero hacer es un grito de lucha, de unidad y de poner en el primer plano, en la economía, perdón, que me ahogo, aquello que verdaderamente nos afecta a todas y a todos. Es que no es una cuestión de mujeres, es que es una cuestión de ciudadanos y de ciudadanas. Nada más, perdón por la emotividad también. Pues es que una cosa es la lucha individual y el a ver cómo puedo salir de esto ya, porque el problema lo tengo ya, no puedo esperar a que cambie la política, ni las elecciones, ni nada de nada, lo tengo que resolver ya, porque lo que haya pasado ha pasado ya. Entonces, por ejemplo, yo creo que una de las primeras cosas que hay que insistir es que no es cosa de hombres ni de mujeres, sino que es de todos. Entonces, pedir constantemente, aunque sea ponerse colorado, aunque sea lo que sea, no, esto no es cuestión de la hija, es cuestión de todos, de la hija, del hijo, etc. Como sabéis, cuida más la nuera que el hijo. Estos puntos. La proporción de padres-madres va de 9 a 1, la de hijos-hijas va de 5 a 1. O sea, la proporción en que hay más mujeres que hombres de 9 a 1, de 5 a 1, de 4,5 a 1. O sea, ¿cómo vamos a hablar de democracia o de que vamos a poder competir en igualdad de condiciones si el reparto de la gran producción no monetarizada está en esos órdenes de magnitud, ¿no? Yo creo que también, por ejemplo, en derecho es imprescindible acabar con la legítima. ¿Qué es eso de que yo tenga que reservar un dinero para repartirlo por igual? No. El que cuida, que se lo consuma todo. Ya está. Y si no es un hijo, quien sea. Hay que facilitar muchísimo. Ahora, porque
está hundido el mercado inmobiliario. Pero lo único sensato es que ya que el único activo que tienen realmente los de patrimonio, ¿no?, los hogares españoles es la propiedad de su vivienda, todo el mundo con una hipoteca inversa, que quiere decirse que la vendes por anticipado y firmas un seguro y te comes la casa. Te comes la casa o se la dejas a lo que te cuide, pero no puedes andar diciendo, no, esto todo es para igual. No, eso no puede ser. Después, el tema internacional. Lo estamos resolviendo en gran parte contratando trabajadores a los que pagamos menos de lo que tendría que ser un español. Eso es pan de hoy y hambre de mañana, ¿no? Eso no puede ser tampoco, no es la solución. No es la solución porque, hombre, teniendo en cuenta cuáles son los salarios, por ejemplo, en Guatemala, o en, yo qué sé, en cualquier sitio que se nos ocurra, pues efectivamente, si abres la mano, pues aquí pueden entrar. Hubo un estudio estupendo en el que, como hace 3 años, que se presentó en Atenas en un seminario que promovía Naciones Unidas, en el que una encuesta hecha en 100 y pico países aparecía que hay un 16% de la población mundial que quiere mudarse de modo definitivo a otro país, o sea, migrar, y ellos habían calculado que a España nos tocaban 35 millones de personas. En el momento en que se hizo, digo, había estimados en el estudio 35 millones de personas en distintos lugares del mundo que quieren venirse aquí. ¿Por qué? Pues porque aunque no sean tan buenas como en Nueva York, pues las condiciones de vida aquí son muchísimo mejores que en sus lugares de origen, 35 millones. Y de ellos una buena parte al cuidado, ¿no? Al cuidado. ¿Qué hacemos? ¿Desregulamos el mercado? ¿Dejamos entrar? ¿No dejamos entrar? El nuevo problema ético que tienen los sindicatos, se nos mueren 700, 900 inmigrantes ahí en cualquier barco, ¿no? El problema ético hoy en buena parte ya es internacional, que aquí, mal que estemos, estamos infinitamente mejor que en otros sitios, ¿no? Los cuidadores, ¿qué pasa? ¿Que vamos a poner a las mujeres, o si no las mujeres a los jubilados, que es otra? Los jubilados van a ser los que se tienen que hacer cargo del trabajo con unas condiciones que no aceptaría ningún convenio laboral. O tienen que ser los extranjeros. En fin, tendríamos para mucho más tiempo. Luego, otro tema que yo creo que hay que revisarlo, tampoco es que sea de hoy para mañana, pero ¿quién está obligado a seguir adelante? Y una vez oí una conferencia que dio una magnífica investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas sobre el Alzheimer, donde nos ponía las fases del Alzheimer, y estaba diciendo primera fase, segunda fase, se puede prever con muchísima precisión. Primero le va a pasar esto, después le va, y yo le decía, oye, ¿y es obligatorio pasar de la segunda a la tercera o uno no puede abreviar? Y me decía, bueno, eso es un asunto distinto, ¿no? Yo estoy hablando de la ciencia, que la primera fase es así, la segunda es así. Yo decía, pero no hay caminos alternativos. Pues de momento no hay caminos alternativos. Si estás en la primera, sabes que llegarás a la cuarta. Pero bueno, yo creo que ahí tiene que cambiar la legislación española muchísimo. Y algún partido que ha dicho que se iba a cambiar, pues a mí me ha decepcionado mucho, porque después no ha cambiado nada. Y las cosas van cambiando, pero lentísimo. Son los derechos de salida que tenemos garantizados, ¿no? Está cambiando, pero muy despacio y muy interesante. No solo quienes han hecho más por el cambio, el que haya autonomía por parte de las personas, sobre todo terminal, para tomar sus decisiones, las que le afectan sobre todo a él, ¿no? Los demás pueden estar invitados y oírseles, pero la decisión básica, a quien debiera, a mi opinión, corresponder es a la persona de cuya vida estamos hablando. Pues quienes lo han movido básicamente, la opinión pública, ha sido obras de cine, de cineastas. Recuerdo la película Amor, por ejemplo, ¿no? Que es una película muy interesante. La fiesta de la despedida, sí. Bueno, o sea, eso, pero son muchos. Luego me decíais, o sea, hubo por ejemplo en Estados Unidos un experimento de un partido, vamos, algo parecido, un partido que eran los Panteras Grises, sí, pero no tuvo mucho éxito. no dio la lata. Dio la lata, pero después sí, se esfumó, se pusieron más latitos de lo que estaban los líderes, y ahí tenemos un tema muy interesante de liderazgo. Ellos cantaban el rock de la edad, el rock que cantaremos algún día, porque todavía no, pero ¿quién debe liderar los movimientos de las personas mayores? La administración pública tiene como alter ego en algunas ocasiones, o sea, tiene enfrente movimientos. ¿Qué le interesa? Lo que antes estaba señalando, movimientos fragmentados en los cuales la administración pública no tenga realmente enfrente un movimiento fuerte. ¿Quién lidera los movimientos de personas mayores y de dependientes? ¿Cuáles son las estrategias que realmente se están diseñando?
un caso interesantísimo, que es el de los enfermos de riñón. Es el caso, yo diría el contrario a los enfermos mentales, porque es una enfermedad limpia que no tiene estigma. Y entonces han encontrado un sector que les facilita, por así decirlo, las bases, que gana dinero, que son las clínicas que hacen la renovación, ¿no? Entonces han hecho una pinza perfecta frente a la administración pública. Han conseguido más que ningún otro grupo de enfermos. No es que no se lo merezcan, que se lo merecen, que les traten bien, pero es un ejemplo muy claro de que una fragmentación de una demanda, en algunos casos pueden conseguirse unas condiciones magníficas organizativas, que sobre todo es cuando la enfermedad no tiene estigma, se produce en gente joven, que tiene capacidad para organizarse, defenderse, etc. Produce buenos resultados porque evidentemente te limpian y quedas estupendamente. Y además hay alguien que saca un beneficio económico de ello. Entonces ha encontrado ahí una capacidad organizativa magnífica, que desde luego no la tienen otras muchísimas enfermedades. Una enfermedad muy interesante, por ejemplo, es el cáncer. El cáncer es una enfermedad que, y lo digo en cierto modo con pena, porque yo podría haber sido mucho más activa. Yo escribiste un libro fantástico. Escribí un libro que tuvo un premio de la asociación que se llama Diario de Batalla, que lo puse a disposición precisamente de quienes habían pasado por ello, pero no he sido más activa todavía. Pero el cáncer tiene la ventaja de que te da joven y lo puedes prever también con mucha anticipación. Entonces no te pueden decir, no, es que ya estás de aquí, que es lo que suelen decir en otros casos. No, yo no estoy de aquí todavía, estoy estupendamente. Además no tengo ningún síntoma, salvo que por ahí dentro la alta tecnología me ha descubierto cómo estoy, ¿no? Entonces puedes decir, no, lo que me va a pasar es esto, y yo lo que quiero hacer es esto. Y además eso, por esa confluencia de gente joven, con mucho tiempo en muchos casos por delante para prever la evolución de la enfermedad, también en muchos casos con una tecnología muy buena que está evolucionando muy bien, ¿no? Podría ser un modelo para muchas cosas, pero le falta esa capacidad ciudadana de organización que en nuestro país no está muy desarrollada y que además quizá en algunos casos incluso interesa que no sea un movimiento demasiado potente y es mejor que esté fragmentado. Bueno, Ana, hay 3 palabras, ¿eh? Yo estoy fresquísima, ¿no? Como una lechuga. Yo quería hacer un comentario a raíz de algo que se ha dicho hace un momento de las palmaditas en la espalda, de la voluntad y de la asignación de presupuestos para el cuidado de las personas dependientes, ¿no? De lo que es la aplicación de la ley de autonomía personal. Y a mí es que me parece bastante injusto que se haya quedado la conversación así en este tono como que al final todo el mundo lo hace igual, porque creo que es una cuestión puramente política e ideológica, donde si vemos en un momento de crisis coyuntural como la que tenemos ahora, que Andalucía está aplicando el mismo presupuesto para cuidado de personas dependientes que el resto del territorio español, no me parece justo juzgar la voluntad de quienes nos gobiernan por igual en esto como en muchísimas otras cosas, ¿no? Y simplemente me apetecía verbalizarlo, porque me parecía que dejarlo en ese punto era reconocer que esta batalla está perdida. Que esta batalla no está perdida siempre y cuando nos gobiernen personas con valores que realmente apuesten por el cuidado de las personas. Solamente quería decir eso. No, tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Lo que pasa es que es bastante complicado, ¿no? Por ejemplo, en el País Vasco, pues tienen muy desarrolladas las instituciones de cuidado. Y yo no sé en qué medida eso hay que atribuirlo a un color, por así llamarlo, de izquierda a derecha, o es más complejo y tiene que ver con más elementos de la vida política que no son solamente el color de un espectro rojo-azul. Es más complicado. También hay que decir que, por ejemplo, en el País Vasco se está estimando que el coste hora de cuidadores a domicilio enviado por los ayuntamientos es hasta de 30 euros hora. Fijaros lo que son las cosas. Hay un estudio hecho por la Fundación Matía que se ha calibrado que lo que le cuesta a algunos ayuntamientos una hora de trabajador enviado a domicilio a cuidar es 30 euros. En otras comunidades es del orden de 8 euros y en Madrid creo recordar que se hayan sacado licitaciones con un presupuesto de 13 o 14 euros. Pues, es muy complicado cualquier visión nacional.
Ahora, que hay partidos que tienen en su programa mucha mayor, concedida mayor relevancia a los servicios públicos, pues no me queda ninguna duda. Y que otros consideran que es una mejor manera de resolverlo el privatizarlo o el dejarlo a los recursos individuales de cada familia, pues también creo que es así. Lo público y lo privado. Rosa. Sí, bueno, yo María Ángeles también felicitarte como todos, porque la verdad es que ha sido un planteo y además está bien que permanentemente o por lo menos de cuando en cuando recordemos que esta es una cuestión pendiente que seguimos desgraciadamente en pleno siglo XXI sin resolver. Yo me he acordado cuando antes has hablado de la pirámide poblacional. Esta mañana estaba viendo en relación a la Comunidad Valenciana, donde las tasas de natalidad que tenemos en la Comunidad Valenciana estamos por debajo ya de la media nacional. Entonces, cuando tú decías el tema de los cuidados ya no lo vamos a poder resolver individualmente, o no deberíamos resolverlo individualmente, es que yo creo que no lo vamos a poder resolver ya individualmente. Cuando mirábamos la franja del baby boom, que en el 2025 empezará a jubilarse y ves la seta por abajo, dices, ¿quién va a cuidar a esa generación cuando estamos, la generación que viene por abajo es la mitad? Es imposible, por lo tanto, ni con la mejor de las voluntades, ni aunque las mujeres quisieran, que no quieren, va a ser imposible resolver eso solo desde el ámbito de las familias y desde el ámbito privado. Por lo tanto, debemos empezar a diseñar una estrategia distinta. Y me parece muy interesante que tú lo has dicho nada más empezar. Yo creo que el tema de los cuidados no es un tema de servicios sociales, es un tema de economía. Y cuanto antes lo vayamos encajando dentro del eje de economía, muchísimo mejor. Y luego la siguiente pregunta es, los servicios públicos, que parece ser que ya sí individualmente, ni como familias, vamos a poder resolver esto en el plazo de 20 años, vamos a pensar que lo tenemos que resolver colectivamente y por lo tanto como sociedad. Servicios públicos. Los servicios públicos no caen del cielo. Y los ingresos o los costes de los servicios públicos son vía impuestos. Y también tendremos que hacer pedagogía en nuestra sociedad, que no es que nuestra sociedad lo quiera todo, o al menos asistimos muchas veces a esos discursos de querer servicios públicos de primera, modelo Suecia, pero pagar los impuestos de Ruanda. Y eso es lo que no es posible, es decir, en la mentalidad de las personas tenemos que empezar a interiorizar que si no se pagan impuestos no se pueden tener servicios públicos de primera. Y eso yo creo hoy que no existe. Es más, muchas veces asisto con mucha tristeza que ahora, por ejemplo, que estamos en campaña electoral, donde parece que a ver quién corre más a plantear quién baja qué impuestos o hacia dónde, y me parece que va a ser imposible, o esto será una selva donde no vamos a poder resolverlo si no adoptamos la decisión inversa. O nos hacemos cargo todas y todos y lo hacemos como sociedad moderna, o temo que yo no le veo la solución. ¿O tú crees que vamos a enfrentarnos a un panorama que vamos a ser capaces de solucionar si no lo hacemos desde lo público? Yo no se la veo, pero a lo mejor, María Ángeles, tú me dices que de repente en tu análisis, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hacemos? Fíjate, en Japón dentro de muy poco tiempo va a haber un 40% de la población mayor de 65 años. 40%. En España, un 25%. Como una persona de cada 4 mayor de 65 fuera del empleo porque algunos jubilosamente se han jubilado y otros sencillamente han sido expulsados del mercado por jubilación, que no es jubilación sino tristecización, pues es mucho, ¿no? Un 25% de la población mayor de 65 años. Son muy, muy grandes las cifras. ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo lo vamos a resolver? Yo no paro de darle vueltas todo el día. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y tengo claro que individualmente no se puede. Entre otras cosas porque nadie sabe con exactitud cuánto vas a vivir ni cómo vas a estar. Entonces, si lo quieres resolver individualmente, la única solución es contratar un seguro
que compense, haciéndolo con mucha gente, el riesgo de que tú te pase esas condiciones, mucho tiempo y en muy malas condiciones. Un seguro privado que esté cubriendo a mucha gente o un servicio público que esté cubriendo a mucha gente. Ahí es donde se va a plantear la batalla política. No en uno que yo me lo arreglo yo solo sin contar con un seguro. El problema va a estar en la gestión de cómo se prestan esos servicios. Y si lo que se va a hacer es que el Estado se lo coactivamente nos lo quite antes y después nos lo devuelva, o que se busquen otras fórmulas, que puede haber, el arco es así de grande, que vaya de yo no te quito nada y allá te las apañes después, o yo te quito mucho, porque hay que quitar mucho. Claro, para pagar servicios a una proporción muy alta va a haber que quitar mucho. O yo te quito mucho y luego te garantizo que te lo doy. Entonces, creo que es un poquito más complejo. Porque además, incluso en el hecho de que haya servicios públicos, como bien se sabe, por ejemplo, en Valencia, tú puedes tener un servicio público de ejecución privada o un servicio público de ejecución pública. Durante mucho tiempo se ha estado diciendo que era mucho más barato un servicio público de gestión privada. Luego han salido muchos estudios que dicen que un servicio público de gestión privada en realidad sale caro y no tiene tan buena calidad. En Madrid se ha llamado la mani morena y se ha parado, ¿no? Ahora, como tú misma estás diciendo, cuando llega el periodo electoral, todo el mundo corre a decir que va a bajar impuestos, porque el que no lo dice, somos así, que no le votamos. Entonces, el partido que viene diciendo yo voy a subir los impuestos al 70% del IRPF, a ese no le vota ni Dios y pierde las elecciones. Con lo que se las camufla como sea y primero nos dice yo lo voy a dar los mismos servicios pero con la mitad de impuestos. Llega la realidad y 2 días después suben los impuestos más que nunca. Y otros que quisieran decir yo voy a sacar mucho porque lo voy a hacer de gestión pública desde el principio, no se atreven a hacerlo, porque es que probablemente el que pida mucho en estos momentos le van a decir que no le votan. Y ahí están los partidos diciendo lo que hacen, camuflándose camaleónicamente en muchos casos, diciendo yo sí, pero no, pero sí, y el ciudadano tiene que decir pero me lo creo o no me lo creo. Y es que hace falta lo que tú estás diciendo, unas campañas previas pedagógicas que te convenzan de que los milagros no existen y que si tú quieres tener buenos servicios públicos tienes que pagarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Mirar a los que han entrado antes con políticas públicas. Pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, en Suecia? Daban muy buenos servicios, pero que algunos cineastas famosos han sido el ejemplo más claro. O en Francia, por ejemplo, ¿cómo se llama? Este grande gordo de Valier, ¿no? Y tú que me empleas a impuestos, me voy al país de al lado, que yo no estoy dispuesto a pagar. ¿Cuál es el equilibrio entre que se me va el capital, que no sé qué? Pues los países nórdicos, en cierto modo, han reculado. Y nosotros, desde que ha empezado la crisis, quienes decían que no iban a subir los impuestos, nos los han subido, pero más que nunca, ¿no? Ahora, que está claro que debiera estar en la primera fila, o sea, en el primer punto de un programa económico, yo lo tengo muy clarísimo. Las pensiones y la atención a las personas que no pueden valerse por sí mismas son los 2 grandes elementos económicos de cualquier programa. Y yo creo que no son claros, sobre todo cuando tienen que pasar a detalles. Ahora mismo hay ofertas buenas en el mercado electoral que ofrecen mucho, pero si después vas a los detalles, son muy etéreos, están muy poco concretados, ¿no? No sé si te contesta suficiente. Yo, sí. Bueno, pues ha salido esto ya a tantos frentes que me apetecería intervenir en varios, pero he levantado la mano sobre uno, ¿no? Básicamente, mi intervención es un comentario acerca de lo que has hablado de las tareas de cuidados o las cuidadoras o las asistentas, ¿no? Las trabajadoras del hogar. Mira, a mí sí que me gustaría hacer pedagogía de esta cuestión. Está claro que todo el mundo, con salarios que hay ahora de 300 euros o de 400 euros y además plena disponibilidad para el empresariado, no puedes contratar a una empleada. Pero hay cifras también en este país que son escandalosas.
hay 400.000 mujeres porque el 95% son mujeres dadas de alta, y la encuesta de la EPA nos dicen que hay 700, que yo creo que hay más, porque hay mucho trabajo que no se identifica como empleo doméstico y está explotada, y somos mujeres las que contratamos. No podemos estar exigiendo salarios dignos en nuestras empresas, en nuestros convenios, y luego tener una mujer empleada y pagarle por debajo del salario mínimo interprofesional, porque me parece poco ético, me parece que es una traición hacia nuestro propio género. Luego, ahí hay un sector especialmente vulnerable y tenemos que darle un tratamiento de dignidad y visibilizar el problema, y entre nosotras empoderarnos para ser honestas. Y ya, por no coger más tiempo, con respecto a los servicios públicos, María Ángeles, yo creo que en este país hay dinero suficiente para pagar a los servicios públicos, porque de hecho, ahora que se habla tanto de la economía y macroencuestas, o sea, el Estado está recaudando más dinero ahora que años atrás. Y fijaros que los salarios están bajando, o sea, los salarios han bajado un 1,5% de media, ¿no? Hay dinero, el problema es que se los está llevando los intereses a los bancos y no están destinándolo a los servicios públicos, porque me parece deleznable, por ejemplo, el ejemplo que has puesto tú, y es lo que estamos denunciando desde los sindicatos, sobre todo desde comisiones, que es donde yo estoy, digo yo, no sobre todo como otros, pero como mi sindicato, es que esos 30 euros de un servicio a domicilio, a la trabajadora no le llega ni 5 euros. Luego, ahí hay que margen de maniobra para una gestión directa, para que no haya tanto dinero que se vaya al sumidero y para que gente que no exponga nada tenga grandes rentas del capital. O sea que yo creo que tenemos mucho margen de maniobra, y desde luego estoy de acuerdo, hay que pagar impuestos. El otro día lo decía este señor que salió, creo que era de Cáritas, es que el problema es que aquí, si todo el mundo pagase lo que tiene que pagar y no se fueran a Suiza o generasen esta ingeniería económica, pues hablaríamos de un servicio, de unos recursos más idóneos. Y sobre todo hago hincapié y llamo aquí, ya queda poca gente, estamos cansadas, algunas llevamos desde las 6 de la mañana dando tumbos por el mundo, pero el tema de los cuidados, tenemos unas grandes aliadas, pero las tenemos que tratar bien, no quiere decir que vayan a solucionar el problema. Y no todas son burguesas las que tienen una trabajadora del hogar contratada, porque yo no me considero una burguesa. Yo tengo una mujer que viene a horas a mi casa y la tengo como le tengo unas condiciones de trabajo como creo que son las correctas y las dignas. Y hay muchas mujeres que están despotricando y peleándose y están afiliadas, si quieres, exigiendo un buen salario, y luego tienen a una mujer sin darla de alta y con un salario de miseria. Y ahí hay margen. Vamos a ver, yo creo que eso de que te ibas a ir solo a un tema, al final van varios temas. Entonces, hay un tema de fondo que tú has marcado, que es que el trabajo asalariado debe de tener unas condiciones mínimas. Vale. Si profundizas en esa idea, lo que quiere decir es que el excedente que produce el trabajo debe de contarse a partir de ese mínimo. Si entras de acuerdo con las cifras que has manejado, sabes que van mejor que yo seguro, que la OIT llevaba, pues desde hace no sé si por lo menos 20 años, tratando de que las empleadas de hogar en todo el mundo fueran reconocidas como trabajadores con los mismos derechos que los demás. España lo que ha hecho, no sé que ha sido 3 años, ¿no? Lo que ha hecho ha sido aceptar parte de la igualación, ha desaparecido como un grupo especial, se ha convertido en un grupo en transición, se supone que en 5 años van a equipararse. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que, efectivamente, parte ha mejorado mucho de su situación. Y parte les han dicho, si me aumenta el precio, no me interesa. Pues, quien puede pagar y ha aceptado,
bien. Pero si te metes a ver la encuesta de uso del tiempo o la encuesta de calidad de vida o otra serie grande de encuestas, te encontrarás con quiénes son los que contratan empleados de hogar. Y resulta que el grupo que tiene una proporción muchísimo más alta que cualquier otro de empleados de hogar, ¿sabes quiénes son? Los jubilados. Porque son personas que están en muy malas condiciones. Entonces, cuando en un hogar, sobre todo si hay dos rentas, sobre todo, como siempre, en fin, el empleado de hogar posibilita que se obtengan otras rentas en mercado, digamos, se resta el precio del empleado de hogar de aquello que posibilita el empleado de hogar. Si hay excedente, se puede contratar. Si no lo hay, no. Hay un estudio perfecto sobre enfermeras y médicas. Las enfermeras piden la baja y las médicas continúan, porque las enfermeras no pueden contratar y las médicas sí, más o menos, en resumen, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el grupo que realmente es el mayor demandante en estos momentos en España? No es el de mujeres que están en el mercado de trabajo y que tienen niños pequeños. No es el grupo mayor. El grupo mayor en estos momentos es el de las personas mayores. Una persona mayor, vamos a suponer que tenga unas rentas de 1.000 euros. Vale. Y que además esté dependiente. Que tenga las manos así. O que vaya andando así. O que no vea. ¿Quién le cuida? Si le cuida de su familia, puede que no cobre nada. Si viene alguien de fuera, tú tienes dos opciones. Esas opciones son, o le pagas lo que dice la ley, o no le pagas lo que dice la ley. Si le pagas lo que dice la ley, tiene una pensión de 1.000, y tú le estás pagando a 10 euros, vamos a suponer, pues con 10 euros ya sabes que una pensión de 1.000 puede contratar 100 horas al mes. 100 horas al mes que, si necesita muchísimas horas, se las ha consumido en la primera semana. Y en las 3 semanas restantes, ¿quién le cuida? El mercado no, aunque sea una empleada personal, porque no le interesa, porque no es una función del mercado. La otra opción es decir, bueno, como en el país X, no quiero dar nombres, hay mucha gente que tiene menos de 200 euros, si yo le apaño un contrato por 200 euros y la vivienda, de momento le interesa y me va a dedicar de pleno acuerdo por ambas partes, vamos a suponer, por ponerlo exagerado, 24 horas y 7 días a la semana. ¿Tú qué haces? Si quieres proteger el mercado, no tienes más remedio que decir ni uno de los que vienen de fuera, porque me van a bajar los precios del mercado. Y si lo que quieres es cubrir la demanda de cuidado de quienes no pueden pagar precios legales, entonces abres fronteras, haces la vista gorda y dejas que, por lo menos para ese tema, vendan. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo España? Y lo que ha hecho durante mucho tiempo. Cubre la función a base de que los que la cubren sean trabajadores importados casi en su totalidad. Ese es el tema, que la ética en estos momentos del trabajo no es una ética nacional con los márgenes de garantías que tiene el trabajador medio español, sino que se ha convertido en una ética internacional. A los 900 que se han ahogado anteayer, a esos 900, ¿qué les decimos? Pues tú te has ahogado porque estabas dispuesto no ya a trabajar por 300 euros, sino a jugarte la vida. Y si te hubieran detenido en la frontera y te hubieran devuelto a Egipto, lo habrías vuelto a hacer en el próximo rico. Porque mientras tengamos 4.000 veces más alta la renta per cápita en unos países que en otro, de los 7.000 millones del mundo, como antes os decía, hay ya un 16% que dice yo no quiero seguir viviendo en mi país. No porque no me guste mi país, sino porque quiero comer y quiero estar con tranquilidad y quiero irme a otro sitio. ¿Qué hacemos los sindicatos? Al que vienen en el barco o nadando, le decimos, lárgate, que me vas a bajar el mercado. O le decimos, entra, que ya lo sé, cuando tú llegues yo voy a poder contratarte por 300 euros. Ese es el. Eso es lo complicado. Es todo siempre mucho más complicado. O a mí me gusta verle las otras caras de la complicación. Que nosotras muchas veces pedimos para nosotras y no pensamos en que otros también nos necesitan. Claro, pues tienes toda la razón. Pero que una ética del trabajo tiene que ser una ética internacional también. Y que el problema al que se enfrenta el legislador, condenando a la legalidad o a la ilegalidad, tanto a trabajadores como a contratadores, cuando por sí mismos no puedan a precios de mercado, ni tengan quien se los regale, contratar los servicios que necesitan para la mera supervivencia, es un problema. Bien serio.
esto, añadir lo que queráis, cada vez somos menos, no tengo ningún problema. Pero si tienes un segundo turno de palabra, también se lo doy a ella, que me había pedido antes un segundo turno de palabra. No, si lo que queráis. Yo tengo carrete porque si vosotras me estáis preguntando esto, yo que le dedico todas las horas del día desde hace años y años, pues para mí es fantástico que habléis, ¿no? Porque veo otra manera de ver lo que he pensado o lo que no he pensado. O sea que para mí es una oportunidad magnífica escucharos. Yo creo, María Ángeles, que había una frase al inicio de la presentación que tú decías: hay que cambiar la visión de qué es economía, desarrollo y progreso. Yo creo que aquí lo que estamos viendo, o sea, tú partes de esa idea de que hay otra visión. A medida que vamos profundizando, pues los temas realmente son complejos, y está la legalidad, son los derechos, es el estado de bienestar, etcétera, etcétera. O sea, que es francamente muy complicado. Y por eso yo creo que hay también una cierta inquietud y un cierto debate, ¿no? Pero esa frase es de María Ángeles, y lo que está claro es que no estás de acuerdo cómo funcionan las cosas ahora. No, yo quisiera que cambiara. Pero es que los conceptos de producción, inversión, gasto, beneficio, ahorro, crecimiento, desarrollo, todo ello, cuando entras en el pensamiento económico, producción, consumo, gasto, beneficio, inversión, crecimiento, desarrollo, todo ello son conceptos que solo se sostienen en tanto que se vinculen con un marco de análisis. Basta con que entres el tema del trabajo de las mujeres o del tiempo de cuidado o de los dependientes para que de repente hagan así. Se tambalean, empiezan como a descascarillarse y dices: si es que no me sirve ninguno de esos conceptos, yo los estoy empleando, pero en realidad los estoy empleando mal. Muy bien, vamos 5 minutos, ¿vale? Una cosa rápida. Tú y Inma, porque es porque estaba muy bien que cierre ya la intervención, claro. Bueno, yo también te doy las gracias, pero por no entretenerme. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención desde el punto de vista de economía familiar. Yo no soy una economista, pero sí de una familia, y aunque soy soltera, pero me ocupa muchísimo problema cómo podemos seguir soportando y votando gente que nos genera una deuda tan bestial. ¿Cómo hemos organizado los cuidados y la economía del país con una deuda, y seguimos debiendo? Cada vez que el Estado, quien dirige el Estado, quien sea, nos promete cosas y a cambio nos endeudamos más. ¿Cómo puede ser que no demos prioridad a pagar la deuda como una economía sana? Ya sé que es muy complicado, pero claro, para mí es primero pagar la deuda y luego gastar. Me llama tanto la atención, y con los cuidados, claro. yo creo que Contesta todo junto. contestas todo junto, sí, todas las juntas. Yo solamente quería poner la planteamiento de esta compañera en el sentido de cuestionar el discurso un poco de la sostenibilidad. Lo que me maneja en el ámbito sanitario, con frecuencia, doy cuenta que cuando se trata de temas de mujeres, de temas de este tipo, inmediatamente va el discurso de la sostenibilidad. Cuando estamos en un sector en el que no hay ningún tipo de, no lo voy a exagerar, pero diría que hay poca racionalidad en la distribución de recursos y en la valoración de necesidades. A poco que valoremos la distribución de especialistas y veamos las tasas de geriatras, ya entenderemos que esta distribución de recursos va a escape libre. En el momento que se plantea un tema de este tipo, va el tema de la sostenibilidad y la racionalidad, que no se aplica a otros sectores. Bueno, yo quería dos cosas, pero como nos hemos quedado mal, pues solo voy a decir una. Yo quiero darte las gracias profundamente, porque desde hace muchísimos años has convertido y has trascendido
el tema del trabajo de las mujeres, tanto en la economía sumergida como en el servicio doméstico, como llamábamos antes. Le has dado una trascendencia política, lo has llevado a una dimensión que sale de que nosotras nos tengamos que encargar de conciliar cuando son los dependientes menores, de cuidar cuando son los dependientes mayores. Y quiero darte las gracias profundamente porque a mí eso me ha hecho vivir esos cuidados, esas dependencias, tanto de menores como de mayores, con una trascendencia de política de Estado, como debería ser, y me ha ayudado a resolver cosas mías personales también. Te doy las gracias por ello, porque me has hecho que me haga cabeza. Gracias. Contesto, pues quizá en orden inverso, ¿no? Muchas gracias, porque tengo que decirte más que muchas gracias, qué suerte que lo hayas trascendido. Yo a veces me pongo de un humor espantoso, se me llevan los demonios y... Sí, ella también. Ella también. Pero bueno, de otra manera también. Bueno, y incluso dudo de si he hecho lo suficiente y no tendría que haber hecho muchísimo. Respecto a la sostenibilidad, estoy de acuerdo. O sea, lo primero que se dice es esto. La ley de dependencia era una ley ilusa, muy buena voluntad, pero no se calcularon suficientemente, es inasumible, etcétera, etcétera, etcétera. En cualquier caso, yo creo que los cálculos se hicieron mal en la ley de dependencia porque se había partido del supuesto de que era mucho menor la carga de cuidado. Yo creo que nunca se evaluó suficientemente bien. Mira, yo hice un estudio hace ya mucho tiempo sobre cuánto costaría trasladarle a la seguridad social el 10% del cuidado que se hacía en los hogares para poder aliviar el 10% en peor situación de los hogares, aquellos en que había 2 o más dependientes, etc. Y según mis cálculos en aquel momento habría que aumentar en un 70% la dotación de la seguridad social para que se hiciera cargo de un 10% de la carga del cuidado de la que nos estaba haciendo cargo. Queda claro, fíjate la magnitud. Solamente para aliviar en un 10% el cuidado no remunerado hay que monetarizar con un incremento del 70% el cuidado prestado por la seguridad social. Pero ¿qué es lo primero que sale y el discurso que sirve para despachar y olvidarse y decir, no, esto es inasumible, no se puede hacer? Ahora, la verdad es que es bastante difícil de asumir, porque el volumen, yo estimo que el volumen del tiempo dedicado por el sistema sanitario, en su conjunto, el privado más el público, y el sistema familiar, es del orden de 12 a 88. Cualquier alteración en 88 tiene una extraordinaria repercusión en 12. No sé si me estoy explicando con claridad. O sea, el tiempo que presta a la sociedad el sistema sanitario público más privado tiene un equivalente de 12 frente al 88 en tiempo que dedica el sistema familiar y el autocuidado. Con lo que cualquier modificación, por ejemplo, el envejecimiento del autocuidado, que se convierte en demanda dentro del círculo familiar, tiene una repercusión extraordinaria. Por eso, aliviar en un 10% para la seguridad social sería un aumento del presupuesto del 70%. Así que sí es realmente muy, muy difícil. O sea, no es un cambio chiquito, no es un ajuste, es una revolución. Pues hagámosla. Eso es una buena opción. Y en cuanto a la deuda, yo creo que difiere un poco de lo que has dicho, porque en principio está muy bien que los presupuestos sean equilibrados, pero tú no has contratado nunca una hipoteca para poderte comprar una casa porque no había otra solución. Pues yo he estado con hipotecas mucho tiempo, entonces no siempre. Lo que pasa es que hay unos límites que hay que calcular cuánto podemos, cuánto nos cuesta, etc. O sea, en principio un presupuesto equilibrado está bien, pero no siempre es imprescindible tener un presupuesto equilibrado. Hay que saber cómo se distribuye, qué efecto nos va a tener, a cuánto nos cuesta el dinero que nos presten y quién lo va a pagar. Pero vamos, si me tiraras un poco de la lengua que no tenemos tiempo, yo te diría que, por ejemplo, estamos teniendo un presupuesto absolutamente desequilibrado ecológico, porque nos estamos gastando los recursos de las generaciones venideras y les vamos a dejar una porquería de planeta con los océanos
es una pena, con el aire fatal, con todas esas cosas. Y tampoco nos damos cuenta de que ahí tenemos una deuda enorme y mucho más difícil de resolver que la deuda monetaria que hayamos podido construir. Bueno, ha sido un placer, pero ahora empiezo a notar que estoy un poco cansada. Bueno, muchísimas gracias.